iniciar Recording in progress. con Crónicas 21. Entonces, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y eh, va a seguir la hermana Ana Sofía Martínez con el siguiente versículo. Si nos escucha la hermana Ana Sofía, entonces sería un versículo que contenga la palabra guerra. La hermana Ana Sofía Martínez nos escucha. Ya contestó por el chat, pero que no tiene micrófono. Ok, hermana. Bueno, no hay problema. Entonces, si así lo desea, pues puede compartir la escritura que contenga la palabra guerra, pues por el chat. Y asimismo escoger al próximo participante. Ahí la hermana nos compartió Éxodo 15:3, que dice de la siguiente manera. Éxodo 15:3. Habla más de... por Listo. favor. Éxodo 15:3. Entonces dice, Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén. Bueno, entonces, hermana Ana Sofía, ¿cuál es el siguiente participante que nos va a colaborar en la actividad? Y la siguiente palabra, para que nos vayamos alistando, sería nombre. Un versículo que contenga la palabra nombre, ya sea al inicio, en la mitad o pues al final. Listo. Ahí la hermana Ana Sofía Martínez propuso a la hermana Maika Ocampo. Entonces nuestra hermana Maika Ocampo pues tiene la palabra y sería que nos colaborara por favor. Si le puedes Dios decir. les bendiga. Es que en este momento me acabé de unir, entonces no sé. Ok, ok hermana Maika. Bueno, estamos haciendo la siguiente actividad que se llama eslabones bíblicos. Entonces funciona de la siguiente manera. Una persona da un versículo bíblico, bueno, lo lee y la siguiente persona debe proponer o dar otro versículo bíblico que contenga la última palabra del versículo bíblico anterior. Entonces, por ejemplo, la hermana Ana Sofía Martínez nos dio Éxodo 15:3, que es Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Entonces, si nos pudiera colaborar, pues sería un versículo que contenga la palabra nombre, ya sea al inicio, en la mitad o pues al final. Ok. Sí, señora. Vale.
La idea es que estemos muy atentos a a la lectura del versículo para que la siguiente persona pueda ir preparándose, porque a cualquiera pues le puede tocar, pueda ir preparándose con el versículo siguiente. Entonces, cuéntanos, Maika, ¿cómo vas? Y ahí puede entrar una respuesta. Ahí Sofi dice que si puede, si tiene el versículo, puede participar, puede ir Sí, señora. participando y mientras la otra persona va preparándose. Ok, ahí nuestra hermana Maika nos dio el versículo de Deuteronomio, pero de igual forma nuestra hermana Sofía Sánchez, pues si lo tiene y desea participar, pues puede hacerlo. Si Maika encontró Deuteronomio 6:13, puede leerlo. La idea es que cada uno lo vayan leyendo, para que todos participemos. ¿Lo tienes, Maika? Un momento, ya lo digo. Ok. Está bien, como- ¿De qué son? Mientras Maika va, participa, vamos a irles contando a las personas que recién se están conectando, pues gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotros en este espacio. Estamos haciendo una actividad que se llama Eslabones Bíblicos. Entonces, la idea es que la persona que está participando dice un versículo que contiene la palabra que ha dicho, la última palabra del versículo que ha dicho la persona, el participante anterior. Entonces tenemos que estar muy atentos a la lectura del versículo para que con la última palabra de ese versículo digamos un versículo siguiente. El versículo puede estar al inicio o dentro de el versículo. Listo, ya lo tengo. Adelante, Mike. Dice, Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. Listo, hermana Maika. Muchas gracias por su intervención. Y antes de que nos diga el nombre de la siguiente persona que nos va a colaborar, la hermana Sofía creo que tenía uno, entonces adelante. Pues yo tenía el versículo de San Mateo 28:19, por tanto debía ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, muy bien, súper. Sí, esa es la idea. Igual, pues si digamos varias personas o una persona distinta a la que se escogió, pues obtiene el versículo, pues también puede compartirlo. Entonces iría primero la persona que se escogió y luego la que lo encontró. Salvo no tenga la persona a la que escogieron, pues la escritura lista. Bueno, entonces, hermana Maika, ¿a quién elige como siguiente participante? Eh, Elijo a José Daniel Valiente. Mamita, José Daniel no puede hablar en este momento, entonces si puedes escoger a otro, te agradecemos. ok, sí, señora. Entonces, pego mi lengua hacia acá. Me quedo con el aire acá. Jimena y Ruth Soto. No, no, sí, Listo, listo. Señor, que Cristo los bendiga. Un momento, por favor. Ok, vale. Para recordar, nuestra hermana Maika dio como versículo Deuteronomio 6:13
el cual dice, para recordar y para que vayamos buscando, de la siguiente manera. Listo. ¿Ya? Listo, perfecto. Entonces, sigan. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Amén. Y es San Mateo 5:36. Listo, muchas gracias por su participación. Y muy duras. Muy duras, bien. Muy buen tiempo. Entonces, la última palabra sería cabellos o cabello. Entonces, hermana Ruth y Jimena, ¿a quién eligen como siguiente participante? Ah, Mariana Mariana, ¿qué? Torres. Ok. Entonces, hermana Mariana Torres. Bueno, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Mm. Lucas, escojo San Lucas 12:7 y dice así. Espérenme que 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Amén, así es. Nuestras hermanas Sofía Sánchez, hermano Ariel y nuestra hermana Judy levantaron la mano, entonces adelante. Y mientras tanto nuestra hermana Mariana vaya pensando quién es el próximo en la silla de los acusados. Sigue, hermana Sofía. Pues yo Ok. escogí la escritura de 1 Corintios 11, que dice, eh, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Amén. Listo. Muchas gracias por su participación activa, hermana Sofía. El hermano Ariel levantó la mano, entonces tiene la palabra. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. Tengo Primera de Reyes 52, dice, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Mm, Amén. Bueno, muchas gracias por su participación. Entonces, hermana Mariana, ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el próximo escogido? Bueno, antes de decirle al esposo, la palabra es pajarillo. ¿Será que sí hay escritura con esa palabra? Pues, a ver, para que no quede tan complicado, si lo desean así, puede ser una escritura que pues tenga la palabra pájaros o pajarillos, dependiendo de lo que encuentren primero. Ese. Pero pues sí, o Sí, sea, sí, me como que sea parece. así relacionado, sí señora. Ok. Bueno, yo escojo a Karen Lama. Listo. Entonces, nuestra hermana Karen Dayan, ¿nos escuchan? ¿Nos escucha? Sí, señor, Dios les bendiga. Listo, hermana, Dios le bendiga. Entonces, bueno, como ya se ha mencionado, es buscar un versículo con la palabra en este caso, que sería pájaros o pajarillos. Sí, señor, deme un momentico y ya le leo.
Listo, acá nuestra hermana nos pregunta, eh, ¿se vale aves? Mm, sí, sí, dejémoslo como que se vale aves, pues sí, así más personas pueden participar, entonces sí, sí, señora. Ya levantó la mano Ariel Sánchez y Judy. Hermano Ariel tiene la palabra. Sí, encontré una pájaro. ¿La leo? Sí, está en Job 41:5. Dice, jugarás con él como con pájaro o lo atraerás para tus niños. Listo, hermano, muchas gracias. Listo, la siguiente persona que levantó la mano fue nuestra hermana Sofía Sánchez, muy participativa, como siempre. Sigue, hermana. Pues yo encontré ave. No sabía que aparte de pero entonces en Génesis 1:20 dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Ok, vale, muchas gracias. Listo, seguiría nuestra hermana Judy. Dios les bendiga. Yo encontré en San Mateo 6, versículo 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén, amén. Listo, nuestra hermana Karen Dayan. Sí, Dayana, perdón, sigue. Y hermano, una pregunta, ¿se vale que diga aves? Bueno, es casi similar. Sí, señorita, sí, sí es válido. Ok, Adelante. entonces en Salmos 104:12 dice: a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Perdón. Listo, hermana Dayan, muchas, muchas gracias. Y por último, por esta vez, sería nuestra hermana Jimena. Jimena y Ruth Soto. De la palabra pajarillos. En San Mateo 10:29 dice, no se venden los pajarillos por un cuarto, pues para... Vale, hermana, muchas gracias. Bueno, yo creo que así estaría bien. Esta fue nuestra actividad del día de hoy. Eh, o no sé si quieran hacer otra ronda, la última, antes de irnos. Eh, bueno, nuestra hermana Judy dice que sí, dice que ya de una. Entonces, bueno, la última palabra que dio la escritura de la hermana Karen, si no estoy mal, fue ramas. Ramas. Entonces, hermana Karen, ¿quién es el siguiente elegido? El último. Sí, señor, ya le digo. Mm, Alejandra Guzmán. Ok. Entonces, nuestra hermana Alejandra Garzón está con nosotros. Hola, Dios los bendiga, sí. Listo, hermana. Entonces, sería la palabra ramas. Un versículo con la palabra ramas. Ok, espera un momento que ya te digo. Dale. Listo. Ya nuestra hermana Nuri levantó la mano, entonces adelante. Gracias. Yo tengo Deuteronomio 24:20.
que dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que haya dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Amén. El hermano Ariel tiene la palabra. Sí, señor. Job 18, 16 dice, abajo se secarán tus raíces y arriba serán cortadas tus. Ok. Vale, muchas gracias nuevamente por su participación. Hermana Sofía Sánchez, tiene usted la mano levantada. Siga adelante. Pues yo tengo en el versículo 6 dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el lino. Amén. Listo, muchas gracias nuevamente por su participación. Ahora nuestra hermana Alejandra Garzón, ¿cómo va? Si ha podido encontrar una escritura, bien, mal, orándole al Señor. Ah, ya hoy es que pensé que como ya me alzaba la mano, pues ya no podía. No, 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 Entonces espero. tranquila. Listo, ya lo encontré. Sí, Es hermana Alejandra. Romanos 11:17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ya. Listo, hermana Alejandra, muchas gracias por su participación. Bueno, así ya cerraríamos este pequeño tiempo de actividad. Eh, bueno, esta actividad tiene como objetivo pues que podamos compartir, conocer más nuestras Biblias, recordar versículos y qué bonito poder ver en versículos quizás como los llamaríamos aleatorios. em, pues poder ver que aún en cada pequeña parte Dios tiene una perlita. Por ejemplo, en el último versículo que nos leyó la hermana Alejandra Garzón, eh, pues vemos que hace referencia a nosotros como la novia y a la misericordia del Señor, que nos extendió la gracia, siendo que no éramos merecedores. Entonces, pues, esto una vez más es una invitación a que saquemos el tiempo a leer la Biblia y que siempre hay algo nuevo que nos dice la palabra. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos y pues seguimos con el orden del día, que sería, ya ahorita vamos a dar paso a lo más importante, que siempre es la palabra del Señor. Y antes de eso vamos a iniciar con una pequeña intervención musical para ya dar paso a la palabra. Dios les bendiga. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras.
pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a Amén. Después de esta intervención, le damos la palabra a nuestro hermano David. Para los que no se habían conectado, es nuestro hermano David Carrillo, el pastor de Villanueva. Entonces, nos honra con su presencia, con su visita. Que el Señor Jesucristo le bendiga y tiene su merced la palabra. Señor Jesucristo le bendiga. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Señor, perfectamente. Bueno, ah, vamos a hacer una oración primero que todo, si me lo permite, y así podemos empezar. Bueno, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios, oramos, nos encomendamos en tus manos para este momento, Señor, donde podamos ser de beneficio y ayuda. Siempre recordamos a este pastor, Señor, orando también, Señor, por los jóvenes, por estos maravillosos jóvenes que son la tarea de dedicarse tiempo, Señor, para oír tu palabra y ellos se han ayudado, Señor, a través de ella también. Oramos en este momento por todos los hermanos en Venezuela, Señor, en esta situación crítica y caótica, Señor, y seguramente allí, Señor, necesitan de nuestras oraciones de ayuda. Así que encomendamos también, Señor, esta reunión para que sea de beneficio a nuestras almas, que así podamos salir, como dice tu profeta, mejor, Señor, de lo que entramos. Así que nos encomendamos en tus manos, en tu bonito nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, también quisiera agradecerle a nuestro hermano Diego Valiente por su confianza, por permitirnos estar en este lugar para hablar a los jóvenes. Veo bastante damitas en el grupo. Ah, bueno, yo tengo el privilegio y la oportunidad como decía, de haber crecido espiritualmente en Bogotá,
en el tabernáculo. Y bueno, allí al lado de nuestro pastor, eh, siempre un presidente de jóvenes atento a los jóvenes allí, de la redundancia, eh, y siempre ayudado de muchas maneras. Conocí y he conocido muchos jóvenes que hoy ya no son jóvenes, que ya están casados, muchos amigos, amigas, una gran experiencia desde que conocí el Tabernáculo de Bogotá. Tuve el privilegio de estar en muchas reuniones nacionales de jóvenes, obviamente también compartí y tuve muchas experiencias, las cuales me ayudaron muchísimo. Algún tiempo estuve también con los Timoteos. Me acuerdo que éramos un promedio de 30 Timoteos en ese tiempo. Yo creo que estaban de Herrera todavía también, que hoy ya son predicadores, ministros. Ah, y recuerdo a muchos amigos. Así que es un privilegio y realmente, como diría cualquier otro predicador que ha salido allí, me siento como en casa, obviamente ya en una vida diferente, pero creo que ha sido la gracia del Señor. También veo por ahí rostros de jovencitas que conocí, tuve la oportunidad de ser maestro de escuela dominical y ya están niños que vi allí, ya están señoritas y bueno, qué privilegio poderlas volver a ver y saber que todavía están allí. Difícil nombrarlas a todas, pero creo que siempre han sido y fueron y creo que serán maravillosas en el Señor, en la palabra, y verlas hoy pues ya se hace otro nivel. Ah, entonces, muy agradecido con el Señor, como digo, pues es como si realmente estuviera allí compartiendo todavía en el de la casa, el tabernáculo de Bogotá. Bueno, como sé que esto es para valientes, entonces creo que si hay algo especial que nos enseña hermano Abraham es que la fuerza de la iglesia son los jóvenes. Ah, por eso, imagínense ustedes una iglesia sin jóvenes, sin niños. El hermano Abraham dice que esa iglesia sin jóvenes, sin niños, pues fracasarán, ¿no? Entonces es muy importante que los jóvenes puedan llegar a entender lo que son, lo que significan para la iglesia, lo que significan para un pueblo, lo que significan para el pastor, lo que significan para los ancianos. Entonces es muy importante. Y cómo no, pues el esfuerzo de cada presidente de jóvenes, podamos siempre, siempre estar agradecidos. Yo siempre fui muy agradecido y muy beneficiado por el trabajo de los presidentes. Y hoy pues tienen esta preciosa pareja, familia, y como yo siempre orar por ellos y animarlos y siempre poder oírlos, porque tienen un trabajo muy arduo y yo sé que la plaza del Tabernáculo de Bogotá o la vida en Bogotá de jóvenes es un poco hostil, pero bueno, el Señor siempre ha ayudado. Quisiera tomar una escritura, si ustedes me lo permiten, está en Jueces capítulo 16, y bueno, antes de leer la escritura, quisiéramos colocar allí, si pudiéramos decirlo, llamarle un título, el precio de nuestras almas. Entonces, si pudiéramos sacar algo de allí, a través del mensaje, obviamente también, y poder llegar a mirar un poquito, jóvenes, de que pudiéramos hoy concientizarnos de lo que valemos o de lo que ustedes valen para el Señor, lo que valen para la familia, de lo que valen para la iglesia, de lo que ustedes o nosotros muchas veces ignoramos lo que realmente valemos, si tenemos precio o no tenemos precio, si valemos o no valemos, qué importancia, ¿sí? Nos da, a ver, espero me haga entender, qué importancia le somos para el enemigo, para el diablo, qué precio nos pondría él a nosotros, a ustedes, ¿cierto? Y qué precio nos da el Señor Jesucristo a nosotros. Esto es como una situación donde queremos llegar a un punto. Entonces voy a leer Jueces 16, recuerden, el precio de nuestras almas. Así que puedan ustedes por allí tomar notas y podamos sacar algo allí. Voy a revisar el tiempo. Me acompaña el hermano Eliezer, que es un diácono.
Entonces, si lo ven por ahí, creo que todavía es un joven más, está casado, pero le está perdiendo por alguna situación del sonido y todo eso. El precio de nuestras almas, así que cada uno va a sumar y va a restar, como ustedes son mejores que yo en esta situación, pues no vamos a tener problemas con eso, ¿vale? Dice la Biblia allí en Jueces, capítulo 16 versículo, voy a leerlo desde el 4, perdón, sí, el 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Y como dice, ¿y cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 de plata. Bueno, entonces, cuando tomamos esta escritura, la palabra del Señor, para nadie es un secreto que allí está pues el varón, el hombre llamado Sansón, lo cual pues no todo va a ser vivido allí. Y entonces queremos sacar algo de allí, de la palabra del Señor, y de pronto podamos ser de beneficio en esta noche. Ahora, en esta historia, nosotros cuando leemos la Biblia nos encontramos que siempre, pues allí, como siempre, Israel estaba mucho tiempo alejado del Señor, y entonces, por tanto, había entrado la esclavitud. Entonces, dice que alejarnos del Señor, pues siempre va a traer alguna repercusión. Hay algo que va a causar y no es nada bueno. Pero entonces allí estaba Israel, am, como siempre, pues con el tiempo ya llevaban 40 años de esclavitud. Y entonces él decidió de una u otra manera traer a vida, ¿no? Escoger a una mujer que estaba estéril, y entonces allí de aquella mitad, entonces él trajo un muchacho llamado Sansón. Ah, Después de un tiempo, cuando ha habido un proceso de dificultad, de apartarse del Señor, Dios casi siempre ha tenido esa parte de volver a restaurar y ayudar. Ustedes se dan cuenta que Israel duró 430 años en Egipto y después llamó a Moisés para que lo sacara. Solo voy a colocar en una plataforma. Eh, y así mismo estos jovencitos, los 13 hebreos, se encontraban también allí en una situación de idolatría. Ellos no querían y obviamente el Señor llegó después de un tiempo a librarlos. Entonces siempre Dios trae una libertad o habrá siempre esa misericordia del Señor para ayudarnos en el momento más indicado, en el momento que más lo necesitamos. Lo que ustedes y yo leemos allí es que yo entiendo que el pueblo la estaba pasando mal. El pueblo no la estaba pasando bien porque todo lo que hacían, todo era robado, eran perseguidos, entonces estaban pasando un momento difícil. Entonces Dios decide de manera levantar a este jovencito y allí entonces voy a leer una escritura más y allí vamos a tratar de sacar algo. Ah, dice la Biblia, si vamos a una escriturita más para una escritura de Jueces, ah, capítulo 13 versículo 5 y dice, pues, a ver, Jueces, capítulo 13 versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Miren, hay una situación muy importante, y es que desde el nacimiento, muchas veces Dios ya está pendiente de nosotros. ¿Cuántos de ustedes que tienen, digamos así, ese privilegio, que los tomaron en las manos algún día? El pastor los tomó en las manos por causa de un papito y una mamita que se esforzaron y los dedicaron a ustedes al Señor. ¿Cierto? Algún día allí pasaron al altar y los llevaron y oraron. Y oraron por ustedes y quizás ustedes ya no se acuerdan. Y allí chiquiticos, bebés pequeñitos y el papá o la mamá los llevó allí porque ellos entendieron
que había un compromiso, que había un pacto con esos hijos, que se los estaban o se los entregamos al Señor. Y entonces fíjense que muchas veces el papá y la mamá ya saben que nosotros o los jóvenes o este papá y mamá ya saben que hay un compromiso con la palabra, ¿cierto? Y entonces allí viene una crianza y me gusta porque el embarazo de aquella mujer no era igual a todos. El embarazo de la esposa de Manoa, mire, no era un embarazo igual, porque aquella damita había tenido un encuentro con el ángel y el embarazo era diferente a todos los embarazos, ¿sí? El niño que nacía había sido escogido por Dios y ese embarazo obviamente, pues usted sabe, ella estaba cuidando su embarazo, su barriguita, porque Dios le había dicho que Dios tenía un propósito con ese hijo. Entonces esa mamita desde el vientre empezó a hablarle, a instruirlo, empezó a tener cuidado de ese niño porque iba a tener un propósito grande con el Señor. Me gusta porque en ese sentido viene una instrucción de nuestros padres, viene una instrucción. ah, Abro un entre paréntesis, y yo no tuve la oportunidad de tener un papá y mamá en el militar. No tuve una oportunidad como muchos de ustedes quizás, y algunos quizás no los tengan. Entonces hay dos partecitas allí diferentes. Pero cuando llegué a las cosas del Señor, siempre hubo un pastor que estuvo pendiente de mí, siempre estuvo ahí para instruirme, para corregirme, para animarme, porque de una u otra manera Dios tiene siempre cuidado de nosotros. Así que de esa manera entonces, ah, yo pienso que cuando Sansón empezó a crecer, la mamá le explicaba el motivo y el objetivo del por qué. El Señor un día le dijo que no se cortara el cabello, porque eso era un voto nazareo, porque eso era un compromiso con el Señor. Me gusta porque el hermano Abraham dice, en el mensaje la palabra de Dios llama a una separación total de la infidelidad, dice, ahora encontramos en Números, el capítulo 6 que el llamamiento es un nazareo. El llamamiento nazareo era de ellos separarse de todo el mundo para la palabra de Dios. Ahora ese es un llamamiento nazareo, separarse. Nos enteramos que Sansón era un nazareo para el Señor y él fue separado por una señal. Y esta señal era que él se dejaría crecer el cabello con 7 quejas. Era una señal de separación, de que él había sido llamado con un propósito. Miren, desde pequeño él tenía un propósito. Desde pequeño mamá y papá sabían que tenían un propósito. Y muchas veces papá y mamá saben lo que nosotros somos para Dios, lo que vamos a hacer, porque ellos de una u otra manera dicen que hay papás y mamás que conocen el mensaje, entienden el mensaje, y ellos saben por qué nos dicen algunas cosas a nosotros o por qué les dicen algunas situaciones. Pero miren, miramos alguna situación, aunque miren, si podemos leer allí Proverbios 1:8, solamente algo allí y ya entramos a lo que queremos llegar. Proverbios 1:8, que es una escritura muy conocida, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mire, desde pequeño siempre oír a papá y mamá de cierta manera es un privilegio, porque siempre habrá algo que pueda ayudarnos en el futuro. Y eso era algo muy sensato y era algo que la mamá de Sansón tenía por revelación porque ella se había encontrado con el ángel. Y entonces a veces mamá y papá tuvieron ese privilegio de encontrarse con el mensaje de la hora y entonces ellos ya entienden muchas veces por qué Dios tiene un propósito con ellos. Pero un día pasó algo tremendo y es que Sansón decidió, aunque tenía hermanas en la iglesia, hermanitas, él decidió buscar una hermanita por fuera, una llamada Filistea, ¿no? Él decidió, llamaban, dice que él era un pícaro,
que veía pasar cualquier muchachita y él ya la estaba mirando, ella estaba coqueteando con él. Él no miraba a las de adentro, sino que miraba a la... Él dice que era muy pícaro. Sansón tenía un llamamiento, él tenía un propósito. Mamá lo estaba cuidando, papá lo estaba cuidando, pero él no entendía. Mire, eso era tremendo porque mujer que pasaba, señorita que pasaba, él ya la estaba echando el ojo. ¿Sí? Y un día dice la Biblia en Jueces 14:3, y su padre y su madre, perdón, ah, Jueces 14:1, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Entonces saben que la palabra filisteos pues traduce allí que eso es una persona del mundo, ¿no? El filisteo es el mundo. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Miren qué tremendo. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de sus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncidos. Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Bendito Dios. Le dijo eso al papá, ¿cierto? Le dijo eso a la mamá, no, yo no quiero de aquí, yo quiero de afuera. Sansón tenía un llamamiento, pero con él había algo en él que no estaba funcionando bien. Había un sentido, de esos sentidos que tenemos por dentro internos, ustedes saben que están los externos y los internos. Y en los internos tenemos uno que se llama afecto, ¿cierto? Y él estaba allí con un problema, con esos sentidos, y él tenía un problemita con el afecto. Y entonces él cada vez que veía a una mujer tenía un afecto por la que veía. Y entonces la primera que vio le agradó y aunque papá y mamá le aconsejaron, entonces ahora yo con esto no quiero decir que solo me dirija a los muchachos, a los hombres, pienso que esto también es para las damitas, porque de una u otra manera esto es para todos, pero resulta que él decidió de una u otra manera obviar o no escuchar a papá y mamá, y entonces él decidió tomar su propia decisión y fue escoger a alguien de afuera. Entonces eso le trajo grandes problemas, ah, porque recuerden que Dios le había dicho a través del ángel que no descuidara su voto, que no descubriera ah, su voto nazareo, que no descubriera el pacto que había entre él y Dios. Entonces, él no tuvo cuidado de esta situación, sino que él siguió y avanzó. Ah, y allí entonces yo entiendo que había un secreto entre Dios y Sansón, había un secreto entre Dios y la mamá de Sansón. Y allí es donde queremos entrar un poco porque nosotros tenemos algo que Dios, que el diablo quiere. Y es ese secreto, es ese voto, es ese pacto, es ese algo que usted tiene que a Satanás le conviene tener. Y cuando Sansón empieza a hacerle guerra a los filisteos, entonces de una u otra manera el diablo, el infierno desata toda una situación por querer saber qué había en Sansón, qué era lo que le producía fuerza, qué era lo que hacía que pudiera vencer, qué era lo que hacía que él pudiera vencer tantos hombres, uno solo a vencer a tantos. Entonces el diablo despegó o desplegó su capacidad, su inteligencia para saber el deseo de ese corazón, el secreto que había allí, porque la gente se preguntaba de dónde saca tanta fuerza. Y el hermano Abraham dice, cuando usted habla de Sansón, Juan Sansón no era un hombre fornido, era un flacuchento, parecía un afeminado, pero ¿qué hacía que él cuando se enfrentara a tantos pudiera vencer? Ustedes saben que el secreto de él estaba en las orejas, en el pelo, en ese voto nazareo, no podía pasar navaja, no se podía cortar, pero eso era un secreto que Dios le había dado. Eso era algo por el cual el diablo no podía saber lo que había en él. Él tenía que guardar eso, guardar ese secreto, guardarlo en su corazón. Entonces, cuando usted y yo recibimos algo de Dios, como el mensaje, la palabra, cuando eso baja a usted,
Entonces, cuando fíjense que nosotros, los jóvenes, nacen con diferentes dones musicales. Yo he visto algunos timoteos de ahora que ya nacen, vienen con ese don de predicar, de servir, y de una u otra manera, cuando usted empieza a servirle al Señor, cuando usted empieza a vencer los enemigos, el diablo pone interés en usted. Y fíjense de ustedes, y yo quiero resaltar esta escritura una vez más, si ustedes pueden mirar allí la Biblia, y vamos a tratar de mirar allí algo rápidamente. Dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. ¿A quién vinieron los filisteos? Pues a Dalila, después, bueno, Sansón ya había conocido dos o tres muchachas más, pero llegó esta. Y aquellos príncipes, mire que la Biblia dice por allá en Efesios 6 que nosotros, no tenemos, nosotros hay luchas contra principados, ¿no? Contra potestades. Y entonces estos príncipes, estos hombres, dice, vinieron a ella y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Mire, hay una situación y es que el diablo manda investigar, manda y pide información. ¿Qué es lo que hay en San Juan? Y él está interesado y él empieza a informarse de una manera de su propia vida. El enemigo empieza a hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que hay en usted? ¿Qué es lo que hace que usted sirva? Que usted se hace buen hijo, que usted vaya a la palabra, que usted vaya a culto, que usted no deje de servir, que usted toque cierto instrumento. Él está interesado en qué es lo que hay en usted para que usted avance. Pero fíjense que, y él empieza a informarse. Uno a veces piensa que el diablo no está interesado en uno, que él no lo investiga a uno, que él no sabe lo que hace uno, pero es un seguimiento que él hace. Es una forma de él investigar dónde está realmente nuestra fuerza. Dice, ¿y cómo le podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos? Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Miren, jóvenes o mis hermanos, aquí donde yo veo, Satanás le pone un precio al alma de Sansón, ¿sí? Y dice 1100 ciclos de plata. Ah, yo entiendo que la Biblia dice, ¿no? Que un día Jesús fue llevado al desierto por Satanás y lo ofreció a los reyes. Ah, y el dinero, de una u otra manera, es una forma de poder muchas veces ah, tratar de influir en nosotros. Pero aquí se le pone un precio a la vida de Sansón. Y esto pienso que es un tipo y sombra. Pero aquí dice 1100 ciclos de plata. Entonces se le pone precio, como dirían por ahí esos afichitos que dicen se busca, recompensa, vale tanto, se paga tanto. Y entonces hay una recompensa por la cabeza de Sansón, ¿sí? Y esa recompensa se le paga a una muchacha, bueno, a la filistea. Y él estaba enamorado de aquella jovencita. Bueno, usted sabe que aquella mujer filistea representa la iglesia, la denominación, ¿sí? El mundo. Y entonces él se enamoró de ella y ustedes saben, ah, y allí empieza la situación, o empieza la búsqueda, la fuente de poder de Sansón. Y entonces esto a nosotros nos influye mucho porque a veces ignoramos que hay una búsqueda por nuestra alma, hay una cacería, ¿sí? Pensamos que a veces el diablo solo quiere cazar por allá a los que están por arriba, ¿no? Pero él está interesado en su alma y le ha puesto un precio a su alma. Aquí a Sansón le puso 1100 ciclos de plata. Pero cuando usted y yo le servimos a Dios, yo creo que para Satanás tenemos un precio. Y Él nos ha puesto un precio a nuestras almas. Y uno tiene que saber realmente que Él está dispuesto a mover el dinero, muchas cosas, para tratar de hallar, ¿no? Esa fuente de poder, ese secreto que usted tiene entre Dios, ¿cierto? Y usted, ah, y allí es donde todo el infierno muchas veces se dispone para buscar, para cazar su alma, ¿cierto? Para poder vencer. Entonces,
Y recuerden que un voto nazareo realmente es cuando nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. Cuando nos bautizamos, hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Ah, mire, muchas veces la Biblia dice allí, para no leer tanto, ah, que muchas veces aquellos filisteos vinieron, ¿cierto? Y parece que lo tenían, pero mire que cuando ellos venían, entonces él contaba sus quedas, él se revisaba el pelo, decía, no, todavía tengo las 7 quedas, ¿cierto? Y él podía salir, como tenía las fuerzas, entonces él podía salir huyendo, podía vencer a los enemigos, podía alzar las puertas, ¿cierto? Cada vez que venía el enemigo, él contaba sus quedas, bueno, tengo las 7, todavía estoy bien. Y muchas veces cuando viene el enemigo, entonces usted tiene que recordar el mensaje. Mire, estamos en la séptima edad, ¿cierto? Estamos en el último tiempo. Y es donde usted y yo más necesitamos estar conscientes de que ese mensaje está en el corazón, que ese mensaje está en nuestra vida. Mire, cuando usted es tentado, cuando usted pasa por algo y cuando usted recuerda el mensaje, algo tiene que pasar, porque es una batalla. Pero cuando usted recuerda el mensaje, entonces usted sabe que eso le puede ayudar y eso no será en vano. Y por eso esas 7 que deja tienen una representación de la séptima edad, tienen una representación de la edad que estamos viviendo. Pero entonces había una búsqueda, había un precio por esa alma. Y entonces la situación es que nosotros debemos conocer los poderes, los secretos de Satanás, cómo trabaja, cómo él puede realmente a veces volvernos vulnerables, porque ese poder, ese precio que ustedes y yo, o que nos han puesto a nuestra cabeza, no duden que ese precio hace mover muchas cosas, y eso siempre será en contra. Y lo que el diablo muchas veces busca es contaminar nuestra fe. Él quiere contaminar ese sentido de los afectos. Mire que los afectos es uno de los sentidos, no que los otros no sean importantes, pero los afectos, ah, aquellos afectos son los que muchas veces nos traicionan de joven, ¿cierto? Porque por esos afectos a veces ponemos los ojos en lo que no debemos, porque en lugar de colocar la fe, colocamos el afecto y tomamos una decisión contraria. Porque colocamos el afecto por encima de papá, colocamos el afecto por encima de mamá, colocamos el afecto por encima del pastor, y entonces nos olvidamos que ese afecto es un conducto que lleva al corazón. Y cuando ese afecto es taponado, cuando ese afecto empieza a, a recibir lo contrario, entonces allí es donde empezamos a tomar decisiones y empezamos a confiarnos y empezamos a dejarnos llevar. Y como hay un precio por nosotros, entonces el alma de nosotros tiene un precio para el enemigo. Y por cuanto tiene un precio, pues a alguien se contrató para que empiece a perseguir su alma. En esta situación se contrató a David. Piensa en un momento a veces a quién se pudo haber contratado para perseguirlo. Y ustedes como jóvenes no pueden ignorar que son perseguidos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Nunca olviden que su alma tiene un precio. No hablando del precio de Dios, sino el precio que el diablo o el enemigo ha puesto por ustedes. ¿Por qué puso un precio por ustedes? Por la fuerza de la iglesia. Porque Sansón era la fuerza en ese tiempo para liberar al pueblo. ¿Sí? Entonces, si ustedes son la fuerza de la iglesia, si ustedes son los que levantan ese estandarte, entonces, por ende, no podemos pensar que solo están cazando a los diáconos, o solo están persiguiendo al pastor, o solo están persiguiendo al papá y mamá. No, el diablo también está interesado en ese precio, en ese don que usted tiene. ¿Sí? Eso que usted tiene, entonces, tiene un precio para el enemigo. Y una vez él logre arrebatar o una vez él logre
descubrir su secreto, descubrir su corazón, entonces allí es cuando vienen los problemas, ¿cierto? Y el otro pues cobra y usted simplemente queda allí ah, subyugado, ¿no? Queda allí o la persona queda a la deriva. Entonces fíjese que esa es una situación compleja y ya cuando Sansón escogió, pues él dijo, no, yo no quiero bueno, yo no me quiero referir tanto a esta parte de escoger, pero Sansón dijo, yo no quiero una de la iglesia, yo quiero una de afuera. Él contradijo a papá, él contradijo a mamá y muchas veces cuando contradecimos un consejo, allí vienen los problemas. Porque es bueno meditar y saber y salir desde la casa sabiendo que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿No? Y por eso es tan importante poder cuidar lo que Dios nos ha dado a nosotros, ese voto que Dios nos ha dado a través de su palabra. Así que cuando usted lee la palabra del Señor, se dan cuenta que Dalila logra descubrir el secreto de su corazón y logra reducirlo, ¿cierto? A incertidumbre, es básicamente a esclavitud. ah, y cuando ah, él logra o ella logra esa parte, entonces angustia, ¿no? Y ella logra esa parte, entonces usted sabe que él allí se durmió en su regazo, estuvo en su regazo y bueno, le cortaron las quejas, ¿no? Porque él allí descubrió el secreto de su corazón. Y a veces, muchas veces nosotros le descubrimos al enemigo nuestro secreto, ¿cierto? Y a veces, muchas veces descuidamos ese compromiso, ese pacto con el Señor, porque de una u otra manera Él está interesado en que usted pierda su fuerza. Él está interesado en desanimarlo. Mire, no encontré el extracto o por tanta cosa, pero yo entiendo que Sansón le servía con las fuerzas a Dios, ¿cierto? Pero con el corazón estaba con Dalí, el corazón no estaba con Dios. Y muchas veces nosotros vamos o hacemos muchas cosas con la fuerza, pero no con el corazón. Y allí es donde entonces nosotros empezamos a perder el sentido de pertenencia de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y dice la Biblia, jueces 16-17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Sí? Él allí ah, fue reducido a servidumbre, a esclavitud, porque en ese momento él le descubrió el secreto al mundo, ¿sí? Le descubrió el secreto a Dalila, porque se había pagado un precio por ese corazón. Y entonces a veces nosotros, o ese don que Dios nos ha dado, eso tiene un precio. Y el diablo está muy interesado muchas veces para que nosotros de una u otra manera le descubramos el corazón al enemigo. Cuando él sabe su secreto, entonces él reducirá, lo intentará desanimar, lo intentará hacer perder la fuerza. Y allí es donde nosotros necesitamos mantener ese secreto con el Señor. Y ese secreto, entiendo yo, en este tiempo para nosotros, hablando a título personal, es el mensaje de la voz. Mire, cuando nosotros tratamos de mantener en el corazón el mensaje, en esta séptima edad, es muy difícil que el diablo pueda vencer. Yo lo puedo decir por experiencia. Lo puedo decir porque realmente este mensaje es el secreto que nosotros hemos recibido. No sé si me hagan entender. Porque cuando vienen aquellas pruebas, aquellas luchas en el hogar, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, nosotros podemos recordar ese mensaje en nuestro corazón. El mensaje dice, bueno, hablando del cabello, hablando de tantas cosas que pasan allá afuera, entonces ese mensaje puede realmente sostener la causa ah, de nosotros poder sostener ese secreto entre Dios
Quisiera, me gusta este extracto que dice el hermano Graham. Dice solamente una vez más, Señor, si usted quiere lucir bonita, mire, este es el mensaje y este es un secreto. Hay muchos secretos en el mensaje que nos ayudan a vencer. Y dice el hermano Abraham, si usted quiere lucir bonita, consiga un poco de Hechos 2:38, un poco de Santiago 5:14. Mezclo de todo, un poco de Juan 3:16 y todo es y mezclo. Ese será suficiente cosmético para usted. Mire, hay muchos secretos en el mensaje que nosotros ignoramos, pero cuando logramos, cuando eso se sale de nuestro corazón, entonces allí es donde venimos a ser vulnerables para la iglesia. ¿Por qué? Porque, vuelvo y lo insisto, hay un precio por nuestra sal. Hay un precio, mire, hay un precio por su don. Hay un precio por si usted le sirve a Dios. Todo lo que usted hace por Dios o para el Señor, eso tiene un precio para la iglesia. Él le ha puesto un precio. Y esa es la cacería de este tiempo, en esta edad. Pero hay un secreto, hay un voto que desde pequeños o desde niños, desde que le entregamos nuestra vida al Señor, ese voto nazareo, ese nazareato, eso tiene que mantenerse vigente. Ah, y fíjense que la fuerza de Sansón no estaba en su cuerpo, la fuerza de Sansón estaba en su cabello, ¿sí? Estaba en ese compromiso con el Señor. Y allí es donde pues eso fue reducido, ¿no? Fue descubierto. Ahora, este es el propósito del por cual pasan tantas cosas, ¿no? Y por eso es que muchas veces el enemigo toma ventaja con los jóvenes, porque descuidamos ese corazón, descuidamos el mensaje, lo descubrimos de cierta manera o lo sacamos de nuestro corazón o se taca y entonces allí es donde vienen tantas situaciones. Pero gracias a Dios, a través de su palabra, y para ir cerrando, ah, mire, gracias a Dios, así como el diablo pagó un precio y ha pagado un precio y ha puesto un precio por nuestras almas, el Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros. ¿Sí? Él ha pagado un precio que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Jesucristo pagó un precio por nuestras almas. Él pagó un precio para que usted tuviera un don. Él pagó un precio para que usted pudiera servir. Él pagó un precio para que usted pudiera ser instruido, para que usted pudiera ser guiado. Y así como el diablo puso un precio, entonces a través de su palabra, ahí quisiera leer, cerrando primera de Corintios, primera de Pedro, y allí tomamos algo, primera de Pedro, dice allí, primera de Pedro, lo tenemos, primera de Pedro, 18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿cierto? Sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces fíjense que lo que nos rescató a nosotros, lo que nos sacó a nosotros, fue el precio que se pagó. Y ese precio fue la sangre del Señor Jesucristo. Pues, Satanás tiene un precio, es un precio natural que se puede mover a través de las cosas literales también, pero Jesucristo pagó un precio por nosotros. Ustedes saben que el mensaje dice, Abraham dice que nosotros valemos más que 10.000. Un alma vale más que 10.000 o 10 millones de almas. Pero Él pagó un precio y ese precio fue la sangre del Señor Jesucristo. Y esa sangre entonces nos dio un sentido, ¿cierto? Y ese sentido es el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces ese sentido es el que de una u otra manera nos va a sacar de esa incógnita, ¿no? De esa cacería
y vamos a poder salir triunfantes todas las veces que eso venga a nosotros. Quisiera leer allí un extracto más. Dice el hermano Abraham en el mensaje en super sentido. Entonces, Dios nos ha dado un sentido, un super sentido, y es el Espíritu Santo. Ah, por medio de ese sexto sentido, los muertos han resucitado. Por medio de ese sexto sentido se han obrado poderosos milagros por él. Es la fuerza más poderosa que haya llegado a la tierra. Lo es, lo es ese supersentido, llamado el sexto sentido. No tiene nada que ver con el pasado. Si esto aquí lo declara y lo dice a él, le dice a ello, amén, entonces bien, ustedes están avanzando. Pero no importa lo que haga esto, crean ustedes, eso allí es donde eso allí es donde está el poder. Sí, en vuestro corazón creéis. Su quinto sentido de pesar está dentro de su cerebro, pero su sexto sentido está en su corazón. Ustedes creen en su corazón. La confesión es hecha por la boca. Ustedes creen por su corazón. Sí, señor. Ese sexto sentido, esa fuerza poderosa. Sansón tenía una fuerza y era a través de un voto nazareno, pero se pagó un precio muy alto por él en ese tiempo. Pero Dios nos dio un secreto a nosotros. También fue un voto, un servicio, y ese don que Él nos dio, ese Espíritu Santo, es el secreto que nosotros tenemos para vencer el enemigo, para poder salir adelante. Por eso es que hay tantas situaciones ahorita en este tiempo, tanta persecución por el creyente, por el joven, y es por causa de que muchas veces el diablo ha puesto los ojos en nosotros. Él ha puesto o ha decidido perseguir nuestra alma, a reducirla a mortal angustia, es decir, a servidumbre, a esclavitud. Y cuando él logra eso, pues ustedes se acuerdan cómo Sansón fue humillado, ¿no? Humillado por un niño a las columnas. Y cuando Satanás logra reducir a alguien a humillarlo, entonces allí es donde viene la situación. Pero gracias a Dios, creo que hoy podemos recordar y cuando logramos retener ese voto, ese compromiso con el Señor, podemos recordar que hay un secreto en nosotros, que ese mensaje siempre nos va a sacar de las circunstancias más difíciles. Pero algo que nunca podemos olvidar hasta que no nos vayamos en rápido, y es que ustedes son tan valiosos que se ha pagado un precio. El diablo pagó un precio por usted y el Señor Jesucristo pagó un precio por usted. El precio que pagó el diablo es lo que hace que usted tenga tanta persecución en su mente, en su corazón, tratar de desanimar, tratar de que le pase algo, que usted ponga los ojos en lo que no es, a través de sus sentidos. Pero el precio que pagó el Señor Jesucristo fue su propia sangre. Y esa sangre nos dio el Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu Santo está en su corazón, usted puede preservar ese secreto entre Dios y usted. Y cada vez que usted le sirva al Señor, cada vez que usted venza, entonces revise que ese mensaje esté en su corazón. Y eso lo mantendrá de cierta manera huyendo del enemigo. Por eso es que es tan necesario retener ese nazareato con el Señor. Bueno, creo que era algo que quería compartirles, es algo que realmente toda la vida me ha ayudado a través de su palabra, y creo que siempre nos hemos dado cuenta que todo el tiempo somos perseguidos. Cuando estamos en esa juventud, parece que a veces todo se viera encima de nosotros, y parece que todo quisiera ir en contra de nosotros. Pero recuerden, no hay nada, o no hay nada mejor que recibir un consejo del papá y mamá, un consejo del pastor. Hoy en día a veces nos da pena preguntarle al pastor, nos da pena preguntarle al papá, y el joven por ende, por naturaleza, a veces llega a pensar que sabe más que el papá o que la mamá. Pero realmente mire que Sansón cometió errores tremendos por no escucharle, por no oírle,
ah, porque todo había sido puesto para que él siempre estuviera venciendo. Alguien que tiene una fuerza que ninguno llegó a tener en ese tiempo, pero él descubrió su secreto. Así que lo que usted recibió en su corazón, presérvelo, guárdelo, estímelo. Lo que diga papá y mamá siempre será importante para nosotros, lo que diga el pastor siempre será importante para nosotros. Y si ese mensaje está en su corazón, usted puede preguntarse en el mensaje cuando venga alguna tentación y el mensaje le dará la respuesta. No tendrá que muchas veces ir a otra circunstancia, a otro canal, sino la palabra del Señor. Así que mis hermanos, jóvenes, señoritas, mis hermanos, gracias, que les bendiga en gran manera. Espero que entre poco, mucho haya sido de beneficio para ustedes en esta noche. Y si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues no sé cómo sigan, pero era lo que quería compartirles en esta noche, mis hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Eh, Muchas gracias por esa palabra que nos trajo y por cómo Dios nos habla mostrándonos que pues si bien ese precio está puesto en nuestra nuca o por nuestra cabeza, asimismo Dios ha pagado un precio por nosotros y Él está interesado en nosotros. Amén. No sé si el presidente quiera dar unas palabras. Mi hermano David, muchísimas gracias. Realmente cada servicio es maravilloso. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos y como su merced lo decía, son perlitas que están en el mensaje, que a veces se nos pasan por encima o por debajo y que no habíamos notado en la palabra y el Señor como en estos espacios, en estos tiempos que el Señor nos dedica a nosotros, nos instruye, nos habla, nos dice esos secretos, esas perlitas que al final lo único que hacen es enriquecer nuestra vida y mantenernos más cerca de Dios. Entonces, hermano David, muchísimas gracias. Claro que fue de muchísima ayuda y de mucha bendición para los jóvenes. Y fue un tema bien especial. Realmente nos gozamos muchísimo escuchándolo y bien profundo, hermano. Dios quiera que nuestros jóvenes hayan captado esa visión, hayan captado lo que Dios trajo para nosotros, la importancia de la fidelidad, de estar ahí, de obedecer, de tener en cuenta los consejos de los mayores y todo, como los padres, como el pastor, como los hombres que han sido instruidos por el Señor. Entonces, de verdad que fue de gran bendición, hermano David. Muchísimas gracias. No sé si algún joven tenga bien alguna pregunta, alguna cosa. Estamos todavía en tiempo y bueno, pues Ahí se envió el link. ahí se envió el link de preguntas o si lo quieren hacer abiertamente, estaría bien. Bueno, pues damos gracias a nuestro hermano David por acompañarnos en este espacio mientras los chicos se van animando a preguntar o a hacer alguna intervención, a dar algún saludo al hermano también, bien puedan hacerlo. Em, Queremos transmitirle los saludos de nuestro pastor y su esposa. Nos escribieron para pues decir que no se habían podido conectar por tema de que pues el hermano Fabio ha estado un poquito decaído en su salud, pero pues nos pidieron transmitirles este mensaje, así que aprovechamos para decirles, dice, bueno, la verdad ha estado un poco bajito de pila el hermano Fabio, pero habían tienen en su corazón el poderse conectar con nosotros en 8 días. Hoy no pudieron hacerlo,
pero dice que está el hermano Fabio muy agradecido por la visita que, que tuvimos, pues principalmente la compañía de nuestro hermano David el día de hoy, que pues lamenta no haberse podido conectar porque sí tenía el deseo de habernos acompañado, pero pues finalmente no pudo hacerlo, que tratará de estar con nosotros en 8 días, eh, porque está muy agradecido también con la visita que se hizo de parte de los jóvenes, a la casa por su cumpleaños. Realmente le recargó mucho, le llenó mucho de alegría y pues espera poderlo agradecer acompañándonos en estos espacios también. Amén, hermano, muchísimas gracias. No, de pronto para animarnos un poco, como le dije al principio, creo que mi edad, mi vida espiritual inició en el Tabernáculo de Bogotá, am, siempre al lado del pastor, del hermano Fabio. Creo que cuando yo tenía alguna necesidad espiritual, iba al hermano Fabio, los diáconos, y la iglesia. Cuando tenía alguna necesidad sentimental o algo personal, estaba el hermano Carlos Arevalo, entonces él estaba siempre pendiente de mí en esas partes. Y cuando tenía alguna situación doctrinal y aprendí, estaba el hermano Enrique. Entonces siempre supe como aprovechar cada hombre, hermano, los consejos de la hermana Nuri. Toda esta situación siempre me ayudó mucho porque tuve una juventud demasiado difícil. Y para empezar en el mensaje de joven fue muy difícil romper algunas barreras, porque era muy tímido realmente. Todavía batallé con algunas cosas, pero me aferraba de ser compañerísimo. Pero siempre aproveché los consejos, conocí muchos jóvenes especiales, tuve muchas experiencias en las reuniones, siempre me apegué al presidente que estuviera al lado de los jóvenes y siempre fue de beneficio. Siempre fui muy preguntón, también de joven preguntaba muchas cosas porque quería saber, pero conozco muy bien y estuve mucho tiempo en Bogotá y sé la batalla que es, la lucha que es vivir en Bogotá, trabajar en Bogotá, mantenerse espiritualmente en Bogotá, así que para mí es un privilegio verlos, verlas y saber que pues se mantienen y nada, pues que siempre mantengamos ese ánimo y Dios estará ahí para ayudarnos. Muchas gracias, hermano David, por sus palabras. Y bueno, todo esto nos sirve a todos para animarnos, para seguir adelante y para saber que estamos, como me decía un hermano, estamos en la voluntad perfecta. Amén. Es al lado de la palabra, del lado de nuestro pastor, del lado de lo correcto, de lo justo. Entonces, muchas gracias, hermano, pues por todo su apoyo, por su ayuda, por todo. Queremos también felicitarlo porque hace poco fue nombrado pastor en Villanueva. Entonces, pues para nosotros es un honor contar con hombres de su calibre y felicitarlo en esta etapa que empieza su merced. Que Dios lo bendiga, en compañía de su familia, su esposa, de todos. Eh, Amén. Muchas bendiciones para su iglesia, muchas bendiciones para el pueblo allá en Villanueva, hermano. Que el Señor Jesucristo lo bendiga y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Invitarlos también y pues a los jóvenes de su congregación también cuando quieran conectarse. Nosotros estamos conectados todos los jueves, en esta misma franja, entonces muy bienvenidos, cuando quieran acompañarnos y puedan hacerlo, es vía libre. Sí, aquí En casa. y no solo es el Tabernáculo de Bogotá, aquí conectan de varias partes de Colombia y la mayoría de las veces de otros países como Ecuador, Amén. Rusia, De Estados Estados Unidos, España. Entonces,
ha sido de gran bendición para todos y para jóvenes que en Canadá también, hermanos que Bueno, han viajado, que están viviendo ahorita, estudiando en diferentes partes del mundo, también se conectan y ha sido una gran bendición estos espacios, hermano. Hemos tenido, es variadito, ¿no? Hemos tenido servicios, predicaciones, hemos tenido conferencias, hemos tenido cineforos, también hay bueno. unas cineforos donde podemos analizar algunas películas que traen unas enseñanzas muy bonitas. Muy... Ujú. Entonces tratamos de tener como un tiempo con los jóvenes, un compañerismo, estar siempre pendientes de las necesidades y de alguna manera decirles que no están solos, que todos Amén. estamos en la misma batalla. Amén. Sí, señor. Mu- Bueno, Muchas gracias, mi hermano, y entonces lo dejamos con Juan Guillermo para que continúe con el programa. amén, hermano, gracias, muy amable. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos hasta este punto de la vigilia. Ya en este momento no sé si hayan preguntas de pronto en el buzón de preguntas. Entonces, si la hermana Elizabeth nos colabora. No, no han hecho preguntas, entonces, Quedó muy claro. Sí, sí, al sí. parecer está muy claro para entonces no tenemos preguntas por ahora. Digamos que no abrimos canal por si algunos jóvenes de hablar para este sábado tendremos un servicio de jóvenes en el tabernáculo a las 4. Entonces, de 4 a 5 para que nos puedan. Bienvenidos también. No, Listo, jóvenes. Bueno, eso sería todo entonces por el día de hoy. Asimismo, vamos a prepararnos todos a encender nuestras cámaras ya para tomar la foto. Posteriormente a eso estaremos orando y ya sería eso todo por el día de hoy. Entonces vamos a encender nuestras cámaras y si me colaboran por favor tomando la foto. Listo. Listo, vale. Entonces ya eso sería todo por el día de hoy. Si nuestro hermano eh, nos puede colaborar con la oración de cierre, nuestro hermano David, y ya para cerrar la vigilia. mi hermano Juan Guillermo, Sí, Dios lo señor. bendiga, Dios le lo bendiga. felicito. Ya. Te felicito, mi hermano, por ese ánimo, por estar ahí pendiente. Siempre ten en cuenta que Dios recompensa nuestros esfuerzos. Y una de las grandes virtudes siempre estar en libertad fue animar a los jóvenes. Yo era joven, siempre animaba a los otros. Y un día Dios se encarga de recompensarnos todo lo que hacemos. Aunque parezca que no, Dios sabe y conoce nuestros corazones. Con mucho ánimo, todo obra para bien, todo tiene un buen propósito. Y a los que están también al igual, yo como algunos otros conocidos, que me alegra saber que se esfuerzan todavía y que el Señor sabe cómo es esto. Con mucho ánimo, ah, y los felicito mucho. Vamos a orar al Señor, Padre de la gloria, Señor Jesucristo, bendito Dios, te amamos, bendiga a los jóvenes de verdad, y te damos decirlo de todo el que está también el mensaje, Señor, sus corazones, sobre todo, Señor, que ellos puedan preservar ese voto
esa consagración, ese deseo de muchas veces nuestros padres, de participar en la palabra, en el mensaje, y quizás después ser realmente alguien, Señor, con alguna carrera, pero ellos siempre desearán lo mejor para nosotros, como así nuestro pastor también, y oramos por él, lo recordamos en oración para que tú le des ese aliento de vida, sus fuerzas, Señor, porque creo que lo necesitamos en Dios, en nuestros medios, en su familia. Bendiga a nuestro hermano, Señor, al frente de los jóvenes, Señor, que tú le ayudes, Padre Celestial, a su esposita, a sus hijos, porque sabemos que no es un trabajo fácil, es un trabajo, Señor, muy dispendioso, es una labor, Señor, que no lo hace cualquiera, pero Señor, remunérele, ayúdele, Señor, porque seguramente ahí abriéndose también. Y a cada joven, Señor, le des la porción del Espíritu Santo. Cualquier inquietud, cualquier duda, podamos ir a la mejor fuente y es a tu palabra. Así que dejamos todo en tus manos y este programa, esta reunión, causen el efecto, Señor, positivo y entonces podamos, al desconectarnos, podamos salir mejor. La honra y la gloria está para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por la invitación. La verdad no pensamos estar aquí, pero siempre será un privilegio servirles, ayudarles. Tengo un gran estima por los jóvenes y las experiencias nunca se olvidan. Así que gracias, mi hermano, Diego Valiente, por la invitación, por tener esa confianza. Y en este tiempo creo que no es fácil hablar de los jóvenes, pero creo que lo hacemos de corazón. Y nada, veamos el esfuerzo, si algún día nos permite estar por allí, saludarlos donde está. Así que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, Dios les guarde y salud para todos. Dios le bendiga, hermano, y muchas gracias. Asimismo a todos los jóvenes, Dios les bendiga y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Los esperamos en la próxima vigilia. Son sus misericordias. Y yo soy feliz en alabarle. Y lo hago con el alma. Porque muchas son sus misericordias.
alas. Hoy alabaré con mis canciones, poder alabarle a Él con todo su corazón en esta mañana, decirle yo soy feliz en alabarle. El alma